Bueno, ¿qué te trae por aquí? ¿Conoces algo de autoasistencia o Eh, del trabajo de Nor? no, en realidad siempre estoy conectada, digamos, me interesan siempre las actividades de la fundación, pero nunca Sí, hice una, esta creo que es la primera. Y estoy así como en una búsqueda de personal, ¿no? En una etapa de búsqueda de nuevos proyectos, de empezar a conocerme más claro. yo, de preguntarme qué es lo que quiero. Entonces siempre estoy como cuando aparecen charlas relacionadas con esos temas, me Claro. interesa. Bueno, bueno, esta charla está orientada, digamos, a la formación en autoasistencia, Ujú. eh, que, que está destinada a profesionales de la salud, del acompañamiento, del desarrollo personal, digamos. Pero como hoy estás vos, te puedo contar acerca de la autoasistencia en sus otras facetas, ¿no? O sea, yo me dedico hace muchísimos años a hacer autoasistencia psicológica, tanto a dar talleres como a la consulta individual, como a la formación. La autoasistencia en su origen es una psicoterapia que es un modelo que fue creado por un médico argentino, que es el doctor Norberto Levi, que es uno de los fundadores de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, una autoridad en lo que a emociones y diálogos interiores se refiere. Discúlpame, de la Sí, escuela Olos. no, de la No, Asociación Gestáltica. OLOS ¿qué es tal? una escuela de counseling. La Asociación Ah, Gestáltica es la asociación que agrupa a psicólogos, como otras agrupaciones, que utilizan como abordaje, como metodología y como paradigma a la psicología humanista y a la Gestalt. ujú. Por eso te decía que en su origen es una psicoterapia. Después fue ocurriendo que se empezó a utilizar aspectos de la autoasistencia en lo que se llama grupos de desarrollo personal, grupos de autotransformación, y algunas escuelas de coaching, algunas escuelas de counseling tomaron aspectos de la autoasistencia para enseñarla en sus formaciones, digamos. Esta es, te diría, la formación oficial en autoasistencia. Hola Ana María, no sé si nos estás escuchando. Hola, ¿me Bueno, escuchan? sí, te escuchamos. ¿Podés poner Hola, la cámara? Así te buen vemos, ya que día. somos. Buen Sí, día. dame un segundito, ¿eh? Sí, claro. Ahí estamos. Hola. Bueno, Un más lindo gusto, vernos. Bienvenida. un Bienvenida. gusto. Bueno, Bueno, recién le muy preguntaba interesante muy interesante lo de autoasistencia, ¿no? exactamente. Bueno, yo siempre digo en todas las charlas que la palabra autoasistencia, como la palabra autoayuda, como autoexigencia, como autocrítica, como autoestima, son palabras que tienen la particularidad de que aluden a vínculos. Ujú, Un vínculo de ujú. exigencia, de estima, de ayuda, de asistencia, que tiene la particularidad también de que ese vínculo se da entre yo y yo, Ahí se está, da entre aspectos de la misma persona. Y tal la cual. autoasistencia se llama así porque, porque básicamente trabaja vínculos. Como le decía a Patricia hace un ratito, la autoasistencia en su origen es una forma de psicoterapia. Después, cuando Ujú, se fueron desarrollando otras carreras terciarias como el coaching o como el counseling, o los grupos de desarrollo personal y autotransformación, tomaron algunos aspectos de la autoasistencia para incluirlos en sus programas o en sus prácticas. Así ujú. que tiene esas dos facetas. Yo, de hecho, tanto hago consulta individual como el grupo de formación, como talleres y un grupo que se llama Círculo de Emociones, donde trabajamos las emociones aflictivas. Bien. Primero les quiero contar que este trabajo
este modelo fue creado por el doctor Norberto Levi, que es uno de los fundadores, como le decía Patricia, de ADWA, de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Esta psicología, o este modelo está inscrito dentro de lo que es la psicología transpersonal. Norberto presentó en distintos foros internacionales este trabajo, que es desde los 70 más o menos, y en congresos de Gestalt, de psicología transpersonal, pero básicamente en sus libros, El camino de la autoasistencia psicológica, Los diálogos interiores, El asistente interior, el trabajo de pareja interior que realizó, y los más conocidos son los que tienen que ver con las emociones, que se llama La sabiduría de las emociones, y son 2 tomos. Hola Luz, si querés poner la cámara, nos encantaría verte. Oh, Hola. Hola, Es buen que día. Bienvenida. Bueno, entonces les decía, la autoasistencia está enfocada en los vínculos con todo aquello con lo que nos vinculamos, y también los vínculos intrapersonales. Todos sabemos que tenemos conversaciones interiores, todos sabemos que nos hablamos. La autoasistencia tiene recursos técnicos para ingresar en esa conversación interior. Y es muy importante que tengamos en cuenta que según como sea mi diálogo interno, es la atmósfera interior con la que vivo. Es decir, no es lo mismo que predominantemente me autorreproche por lo que no hice, por lo que no me di cuenta, por lo que no sé, o me autoexija como manera predominante de hablarme, que me acompañe, esté dispuesta a aprender de los errores. Es decir, eso crea una atmósfera interna que es independiente de lo que está ocurriendo afuera, eso es propio. Cada uno de nosotros es, en algún sentido, o porta como un equipo que procesa las experiencias que vivo. No solo vivo ciertas experiencias, sino que cuando ingresan en mi interior las significo y las vivo finalmente a partir de ese modo de vincularme conmigo misma. Por ejemplo, que me reproche porque no me salió mejor la charla que estoy dando ahora, o que me exija estar siempre lista para cualquier situación donde, no sé, hijos, amigos, yo me necesito. ¿Mm? Hay atmósferas interiores que son tóxicas, que producen padecimiento, malestar, desvitalización en sí mismas. Por supuesto que nosotros no las inventamos, sino que en algún sentido lo que llamamos introyección es que fuimos tratadas de manera tal que incorporamos esa modalidad. Venimos con una cierta energía, pero además hay un encuentro con cómo somos tratados, por otros significativos, por nuestra familia. También nos afecta nuestra cultura, nuestro espacio-tiempo, por supuesto también nuestros ancestros. Es decir, ese equipo que procesa las experiencias que vivo, que soy, digamos, que habita en mí, es el resultado de muchas variables. Y recién a propósito les dije soy, porque llega un momento en que empiezo a preguntarme, ¿pero yo soy eso? ¿O es algo que me condicionó, pero que no es como el color de mis ojos o mi estructura ósea? Esa estructura o el color de mis ojos, esta nave espacial va a ser así hasta que termine su ciclo. Pero aquello que me condicionó, aquello que, el modo en el que fui tratado, aquello que ingresó en mí cuando yo era tal vez muy chica o muy vulnerable, y que no tenía mucha posibilidad de negarme a que eso ingresara, cuando somos adultos sí tengo la posibilidad de observarlo y de modificarlo. Y eso tiene que ver con el diseño que como seres humanos tenemos. No somos clones. Si fuéramos clones, si no tuviéramos capacidad de autotransformación,
bueno, si recibí lo que recibí en mi infancia, bueno, viviré con eso toda mi vida. Puede que ocurra, ¿eh? Puede que ocurra. Ahora, ¿qué pasa si se despierta en mí esta capacidad de autoobservarme, de reconocer que algunos modos de vincularme, por ejemplo, algunas ideas que tengo sobre mí misma, tal vez sería bueno que las revisara. Y algo muy maravilloso de nuestro propio diseño es que podemos transformarnos, en el sentido de que podemos revisar, aprender de los errores de ese modo, por ejemplo, de autorreproche, y transformarlo en una modalidad de vínculo conmigo misma y con los demás más amorosa. Y amorosa no quiere decir indulgente. Amorosa quiere decir amorosa. Compasiva, nutritiva, que acompaña, que se reconoce. Imagínense que nos diéramos cuenta que soy al mismo tiempo un piloto y una copiloto de mi propia vida. Hay una que vive las experiencias y otra que opina todo el tiempo. Opina, evalúa. Si no tuviéramos esa capacidad, tampoco podríamos aprender, ¿eh? Tampoco podríamos corregir y cambiar. Ahora, hay evaluaciones que ayudan a vivir, a aprender y a corregir errores, y hay evaluaciones que derrumban, que no nos ayudan en nuestro crecimiento. En ese espacio podemos ingresar y podemos autotransformarnos. Lo que hacemos en autoasistencia es ingresar en esos diálogos interiores, en los protagonistas de esos diálogos, para desplegarlos y que sea la misma persona ingresando en ese espacio de sí misma quien va aprendiendo otros modos de relacionarse. O sea, no es que alguien de afuera le dice, tenés que tomar este camino. No hay aprendizaje por ese lado. Este es un aprendizaje existencial y es un proceso, no es mágico. Puede ser muy rápido darme cuenta y todas estaremos de acuerdo probablemente en que lo que es importante es tratarnos bien. Los grandes maestros en general hablaron de la compasión y del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces el ti mismo no está pasando. Entonces, por eso, cuando hablamos del amor, desde esta perspectiva, desde este paradigma, estamos hablando de un estado de conciencia más maduro, que integra, más crecido, más desarrollado, que integra, que nutre incluso aquello que no le gusta. Y por lo general no estamos en ese espacio. Lo que no me gusta quiero sacármelo de encima. El problema es que si tengo un aspecto inseguro, no sé, los aspectos interiores solo se transforman por crecimiento. Así desaparece. El niño que gatea desaparece en el que camina. Y los aspectos internos también. Vamos creciendo, madurando interiormente. A veces lo que va detonando estas situaciones de crecimiento es el dolor. A veces un momento de cambio, de crisis, y a veces también la alegría, ¿por qué no? Pero tener padecimiento no garantiza aprender. Por eso es tan importante la disposición a la autoobservación y a decir, ¿estoy de acuerdo con esta reacción que tuve, con esto que dije, con cómo lo dije? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo con ser esta persona que se enoja así? ¿O me gusta? No que no me voy, no es posible no enojarse. Todas las emociones son, por lo menos en este estado de conciencia que tenemos los seres humanos, hasta que todos estemos iluminados, todas las emociones son universales, todas las podemos vivir, y todas
todas han sido diseñadas para ser transitorias. Cuando una emoción se cronifica, ya está mostrando una cierta disfuncionalidad. Y con el enojo particularmente, la esencia del enojo no es ser destructivo. El enojo más disfuncional es el enojo destructivo. No es agradable sentir las emociones que nos producen padecimiento. Tampoco nos gusta que nos duela la cabeza, ¿eh? No nos gusta. Por eso, cuando nos duele la cabeza, a lo mejor medito o trato de relajarme o voy al médico. O sea, van a ver que cuando ocurre que vivimos algo que no nos gusta, que nos produce desasosiego, dolor físico o emocional, se activa dentro nuestro el deseo de retornar al bienestar. Y hacemos algo para retornar al bienestar. Interiormente también, ¿eh? Cuando siento miedo, cuando siento inseguridad y no quería sentirla, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de, no sé, voy a una entrevista de trabajo y preparé todo lo que quiero decir porque necesito ese trabajo y quiero obtenerlo. Y resulta que me bloqueo, me siento ansiosa, transpiro y no me sale una palabra. No solo ocurre que me siento insegura, sino también que interiormente tengo una reacción interior, porque no coincide lo que estoy experimentando con lo que yo esperaba. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos de conversaciones interiores, hablamos en general de las reacciones que producimos de acuerdo, de desacuerdo con aquello que estamos experimentando. Cuando experimentamos algo que nos gusta mucho, me enamoro. Cuando siento asombro, cuando estoy en calma, cuando tengo un éxtasis, cuando miro un amanecer, cuando nos gusta lo que estamos experimentando o la emoción que estamos viviendo, por lo general queremos que permanezca. Tratamos de conservarlo. Yo siempre digo que es como una luz verde, ¿no? Está todo bien, seguimos por acá, quiero más de esto, me gusta cómo me siento. Así nos enteramos, quiero decir, son señales. ¿Eh? Otras veces experimentamos estados o emociones que cuando los vivimos o cuando las experimentamos sentimos dolor, inquietud, desasosiego, la culpa, el enojo, el miedo, la envidia, los celos, son emociones que no son gratas de experimentar. Por lo tanto, yo les diría, siguiendo el ejemplo de las luces, son como una luz amarilla, una luz roja. Y dice, acá está pasando algo. Como el dolor de cabeza, acá está pasando algo. En sí las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Puede ser que me guste más experimentarlas o me guste menos. Pero una luz roja, una luz amarilla, un sonido, por ejemplo, una alarma de incendio, es una señal. No sería bueno no escucharla. No sería bueno cuando subo al auto no prestarle atención a que el acompañante no se puso el cinturón de seguridad, por ejemplo. Para la autoasistencia, las emociones son un sistema de señales. Cada emoción está indicando algo muy específico. Hola, Claudia. Está indicando algo muy específico. Es decir, no es que tengo que ver qué me quiere venir a decir la emoción. No es que es misterioso para autoasistencia. Cada emoción, el miedo es señal de algo, los celos de otra cosa, el enojo de otra, la culpa de otra. Por lo tanto, cuando conocemos esa señal y trabajamos con los diálogos interiores, tenemos la posibilidad de ingresar en ese espacio y colaborar en la sanación de una herida, si es eso de lo que se trata, en colaborar en el desarrollo, en el crecimiento de un aspecto propio, si es de lo que se trata. Yo siempre pongo el ejemplo del miedo porque es la emoción más con la que más fácilmente nos podemos identificar, ¿no, Ana?
seguramente todas hemos sentido miedo, y el miedo es una emoción que aparece en general cuando sentimos que estamos frente a una amenaza. La amenaza puede ser física, puede ser amenaza a perder mi trabajo, a que me abandone a alguien, a que se enferme o pierda a alguien querido. Es decir, algo que en algún plano la persona que lo experimenta registra como amenaza. Porque la amenaza siempre lo es para alguien, no es que es universal, ¿no? Que todos tememos, hay personas que temen dar un examen o hablar en público, y otras personas no. Entonces, ya sabemos que es lo que, digamos, en todos los estudios que muy bien se han hecho sobre las emociones, el miedo tiene que ver con el registro de quien lo siente, de que está frente a una amenaza. Lo que la autoasistencia dice es, cuando una persona siente miedo, el miedo, el aspecto temeroso de esa persona está detectando que frente a esa amenaza tiene muy pocos recursos. Es decir, que el miedo es la señal de que hay una desproporción entre los recursos que yo siento que tengo en algún área de mi ser y la amenaza que enfrento. Por ejemplo, puede que yo sea una científica que ha descubierto algo maravilloso. Entonces el laboratorio para el que trabajo me dice, mira, te voy a proponer que vos vayas a un foro internacional a mostrar lo que acabas de descubrir. Y para eso hagas una exposición. Y yo me muero de miedo. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo haya desarrollado en un área, sea muy talentosa y me haya desarrollado mucho, de ninguna manera dice que en todas las áreas es así. Lo que el miedo indica es que hay un área dentro de la persona que no dispone en acto de esos recursos. Porque disponemos de recursos en potencia, pero algo en potencia es como la semilla de un árbol. No, es una semilla, no es el árbol ya crecido. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo que hacemos es desplegar ese diálogo interior entre el aspecto temeroso y en general con el aspecto mío que no quiere sentir miedo. Así como les decía, no quiero que me duela la cabeza, quiero recuperar el bienestar. Yo quiero ir y dar esa charla y estar relajada y disfrutarlo. Sí sé lo que tengo para decir, yo lo sé. Quiero estar en condiciones de hacer eso. Y no me gusta no estarlo. Entonces propiciamos ese diálogo que tiene la posibilidad, después de digamos, una cierta técnica para eso, pero quiere decir que la persona descubra desde su propio aspecto temeroso qué tratos es el que necesita recibir para desarrollar esos recursos que todavía no desarrolló. Eso es un aprendizaje amoroso de expansión de nuestra conciencia nutritiva, compasiva, que es absolutamente posible hacer, pero que es un crecimiento interior. Se dice muy fácil, pero no pasa solo porque yo me doy cuenta qué bueno sería nutrir a mi aspecto temeroso cada vez que aparece, o transformar a mi aspecto exigente. Cada una de estas maneras de vincularnos con nosotros mismos primero necesitan ser reconocidas, ver el error, si es que hay, qué es lo que ocurre en esa interacción, y aprender y transformar. Eso lo vamos haciendo, como les decía hace un rato, también entre yo y yo, en esa conversación interior que se va desplegando en los trabajos grupales de autoasistencia o en encuentros individuales. Esta charla, como les decía, está orientada a la formación en autoasistencia, que es una formación para profesionales de la salud, para terapeutas, gestaltistas, coach,
de vida, consultores psicológicos que trabajen en el acompañamiento individual. En ese sentido es como un postítulo, ¿no? Hay otras actividades de autoasistencia que desarrollo también en la Fundación Columbia, que empezarán más adelante, que son los círculos de emociones o los talleres sobre emociones. La formación es lo primero que va a comenzar porque tiene, bueno, dura 2 años, hay un tercer año que es optativo y empieza en marzo, perdón, en abril, la segunda semana de abril va a ser los martes de 10 a 11:30. Toda la información sobre la formación está en la página de la Fundación, en la parte de formación en autoasistencia. Un pilar de la autoasistencia son las emociones, como les decía, es probablemente aquello que más se ha difundido de este modelo. Perdón. Otro pilar son los diálogos interiores, de los que también hablamos. Yo les diría, para decirlo de la manera más simple posible, los diálogos interiores son como las conversaciones entre las personas. No todos son igualmente significativos. Hay diálogos internos que en algunas corrientes hay una parte del diálogo interno que es como un ruido, dicen ellos. Yo les diría, hay diálogos internos que son muy significativos. La autoasistencia entra allí. ¿Cuáles son? Aquel momento que todos hemos experimentado seguramente, en el que experimento algo y a la vez no lo quiero experimentar. Como el dolor de cabeza, me duele la cabeza pero no lo quiero sentir. Me siento insegura y no me quiero sentir así. Querría estar calma y estoy re nerviosa. Ese estado abre conversaciones interiores, que ocurren a muy alta velocidad, por eso en general requiere un cierto entrenamiento entrar ahí, pero esos diálogos interiores son los más desafiantes, por eso entramos ahí para ver qué tipo de vínculo, cómo me relaciono conmigo misma cuando me equivoco. Cuando no respondo a mis propias expectativas, por ejemplo, quería estar calma y estoy nerviosa, alterada. Es un buen momento para ver cómo me trato a mí misma. Fíjense que muchas veces lo que nos decimos a nosotros mismos no se lo diríamos a un hijo o a un amigo o a una amiga. Y tiene un enorme efecto sobre nosotros, porque pasa a muy alta velocidad y tiene una cierta permanencia. Así como fue importante cómo hemos sido tratados, tal vez hoy, si aquella persona que me trató de tal manera dejara de hacerlo por lo que fuera, o ya no estuviera más, eso no garantiza que cambie mi mundo interno. Mi mundo interno va a cambiar por el trabajo consciente, profundo que yo haga conmigo mismo. Porque es como una... ¿cómo decirlo? Que lo que recibí, de cierta manera, lo transmuto en otra cosa. Y aprendo de mi propio dolor, de mi propia insatisfacción. Eso me parece que no está bueno. No me gusta ser así. ¿Será posible que yo desarrolle realmente de manera sustentable la capacidad de ser, no sé, más segura? Porque tengo ese combustible de querer sentirme así, deseo sentirme así. Lo que pasa es que los seres humanos, así como podemos poner una nave en Marte, no sabemos todavía cómo se transforma un estado en otro. Sí, nos hemos dicho muchas veces que el amor tiene que ver con eso, pero que desarrollemos una actitud amorosa hacia nosotros mismos y observar la transformación real que se produce entre nuestro, eso es un proceso que, bueno, las personas que estamos dispuestas a eso, hacemos ese viaje. Pero eso es posible. Es posible, la autoasistencia toma este camino.
La autoasistencia es una especialización, por eso les decía que es un postítulo, en diálogos interiores y en emociones aflictivas. Esos son, y en vínculos, por supuesto. Y lo que trabajamos en nuestro vínculo interno, por supuesto que también lo trabajamos en nuestros vínculos interpersonales. Desde una mirada, desde un paradigma de reconocer la interdependencia de todos los seres vivos con todo aquello que constituye su entorno, ya sea el universo, el planeta, la comunidad, la familia, de percibirnos como seres que vivimos en una trama de interdependencia. Si miramos nuestra constitución biológica, fíjense que la salud es un conjunto de interacciones entre órganos que cuando estamos sanos están cooperando, cada uno hace su parte. No hay uno que dice, yo no, mira, yo a vos no te mando más sangre porque me parece que sos un poquito perezoso. No. La vida hace mucho más tiempo que se reproduce, que respira, que digiere, que el tiempo que hace que es autoconsciente. Y nosotros, esta humanidad, digamos, somos muy jóvenes para la vida del planeta. Desde este paradigma no es que tenemos una destructividad básica, sino que somos aprendices. Y como aprendices podemos hacer desastres, porque no sabemos hacerlo mejor como si pusiéramos a manejar un avión un niño jugando, un auto. Estamos aprendiendo y todavía no sabemos que no estamos en la cúspide de nuestro desarrollo. Y el paradigma no dualista, digamos, al que adhiere la autoasistencia, nos considera aprendices. Y eso también vale para cuando observamos nuestro mundo interno. No es que hay una mala, una perversa, un intento de dañarnos, sino que son modos precarios del amor. Creo que una vez me habían contado que, creo que había sido la Madre Teresa, que decía que todos nacemos así, ¿no? Abiertos, disponibles, y que después de mucho tiempo de no recibir, de ser ignorados, de no tener lo que necesitamos, terminamos así. Es fuerte, por supuesto. No todo el mundo le pasa eso, pero en las experiencias que son muy dolorosas, esta era a mí me parece una visión muy interesante respecto de cómo ver en cada aspecto interno, desconsiderado, maltratador o descalificador, esa inmadurez de alguien que lo que recibió es eso. Así que aplica eso. Y desarrollar una característica, una modalidad vincular más amorosa, es el proceso en el que propone la autoasistencia, desde los diálogos interiores. Es decir, esto es posible. Pero este que descalifica, no es que es un malvado, produce mucho daño, esa voz interna, produce mucho daño. Es lo que recibió, es lo que conoce. Y si leemos el diario, vamos a encontrarnos con que ese modo del reproche, de la descalificación, de yo soy mejor que vos, yo quiero todo para mí, los demás no me interesan, ese estado de conciencia es un estado de conciencia que está muy presente en el mundo. Por eso cada uno de nosotros que vaya desarrollando una conciencia más integrativa, más amorosa, está haciendo no solo un trabajo individual, sino que está colaborando con el colectivo. Por eso es que tampoco es tan fácil, porque vivimos en un entorno en el que tal vez el paso que sigue es ese reconocimiento de cómo todos estamos entramados, de cómo el bienestar de cada uno o el dolor de cada uno está involucrado en esa trama. Y en el mundo interno es muy curioso porque nosotros
seguramente alguna vez nos dijimos, estoy harta de esta parte mía, si no la quiero ver más, no quiero que aparezca más. Y estoy hablando de mí misma. Y los aspectos interiores no se pueden amputar. Como les decía, desaparecen por crecimiento. Bueno, esta charla, digamos, tiene como sentido contarles que en autoasistencia trabajamos sobre los vínculos, especialmente los intrapersonales, pero todos los vínculos también, con todo lo que existe. Trabajamos sobre las emociones, sobre ese estado que a veces llamamos, que llamamos de desacuerdo interior, es decir, esto que les decía, cuando experimento algo y a la vez no lo quiero experimentar. Muchas veces experimentamos desacuerdos interiores y los resolvemos, la mayoría de las veces. Ahora, cuando un desacuerdo interno, algo que no me gusta de mí misma, se cronifica, empieza a producir más padecimiento. No solo producen padecimiento los hechos que voy viviendo en la vida, sino que también produce padecimiento el modo en el que me trato. Y los hechos que voy viviendo en la vida, también los proceso de cierta manera, los significo de cierta manera. Que es muy interesante reconocer cómo es que hacemos eso. Así que les diría, estos son los pilares de la autoasistencia, que consiste en desarrollar nuestro diálogo interno hasta darle inteligencia amorosa, inteligencia vincular a nuestro deseo de cambio. Convertirnos en colaboradores conscientes de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. Hacer ese viaje. Tanto ya sea en la formación, en la autoasistencia, como en los círculos de emociones, como en pequeña escala en los talleres. Esta es una invitación a ese viaje interior. Bueno, ¿algo que quieran compartir o alguna pregunta? Miren que estoy viendo que alguien escribió algo, no sé. Ah, Luz, que no puede poner la cámara porque no tiene buena conexión. Bueno, si tenés, Luz, alguna pregunta o algo que quieras compartir, te leo en el chat. Bueno. Bueno, sí, obviamente me resulta, yo estoy haciendo como un curso que tiene que ver con inteligencia emocional, es decir, que todo esto se ve que me está como interesando y es el camino que quiero ir recorriendo. Yo soy docente, pero ahora estoy jubilada. Sí. Siempre me interesó esta cuestión de cómo a veces la emoción impide el aprender. ¿No? Que dentro de la educación se llama indefensión aprendida. Como una sensación de que ese conocimiento o eso que yo tengo que lograr no lo voy a producir, porque yo no puedo. Y en realidad, y eso es lo que traba, digamos, el aprendizaje, que no tiene que ver con una cuestión de inteligencia, de inteligencia como se entiende, digamos, dentro del aprendizaje, ¿no? Sino que tiene que ver con algo emocional, no con una incapacidad para aprender, sino esa incapacidad está en lo emocional. Bueno, desde la autoasistencia te diría relativamente, o sea, los seres humanos producimos conclusiones todo el tiempo. El sentir que no voy a poder aprender es una conclusión que yo saqué, porque tuve de niño, pues esto habitualmente ya se ve en los niños, es decir, yo escuché que me decían o me trataron de tal manera que incluí en mí esa conclusión, esa creencia, de que yo no, mejor ni lo intento, porque
Por supuesto que esto va acompañado de una sensación de tristeza, de no poder, de impotencia, ¿sí? Pero no es que lo genera la emoción. El trato que recibí hizo que se dijera eso de mí o que yo leyera eso de mí. Y voy a necesitar un acompañamiento que permita que yo cuestione esa idea y que pueda descubrir otros aprendizajes que hice, otros cambios que hice, que sea acompañada en esa, no sé si es en matemáticas o en lo que fuera, digamos, en la materia que ven en la expresión artística, acompañado de manera de tener toda esa sabiduría que se necesita para que alguien aprenda, es decir, que el error está incluido en el aprendizaje. No hay aprendizaje sin error. Y esta conclusión es el resultado de cómo fue tratado el error por lo general. O no aprender a la velocidad que el otro espera. Entonces, por supuesto que las emociones están involucradas, las emociones, los pensamientos, el cuerpo, la energía está siempre involucrada. Hay momentos de predominio, pero yo te diría que en este caso tiene directamente que ver con cómo fui tratada y que tengo la creencia de que no puedo. Y eso viene acompañado de esa emoción. Y además no quiero que me vendas estrellitas de colores, porque no me quiero frustrar otra vez. Por eso es tan delicado el acompañamiento. ¿Sí? Es un momento, desde cierto punto de vista, precioso del aprendizaje, acompañar eso. Poder ver detrás de ese no quiero, no puedo, no me gusta, esto. Es como si le dijera, el que dice no puedo aprender es como esto en un nivel menor, no puedo. Es el resultado de muchas veces en que quise poder, en que quise aprender, y el modo en el que fui tratado no favoreció que yo lo hiciera a mi aire, a mi ritmo. ¿Sí? Entonces, el acompañamiento nutritivo, confiado, que no le dice, vos seguro que podés, lo acompaña a que haga su proceso. Incorpora el error como una parte más del aprendizaje. Eso te diría y las emociones cada vez vemos más cuánto participan en el aprendizaje. Pero van a ver que está todo, como les decía, es un entramado interdependiente. El trato que recibió un niño va configurando su imagen de sí. Y los maestros son seres muy importantes también, ¿no? En cuanto pueden colaborar. Una tarea preciosa, preciosa. Sí. Totalmente. El maestro sigue siendo maestro siempre, ¿vieron que no cambia? Bueno, yo siento que sí, me jubilé, pero yo sigo diciendo que soy docente. Eso claro. Es como algo, una vocación, digamos. Exactamente. Bueno, es que cuando es una vocación, el propósito de cada uno, ¿no? Donde hay algo muy vital que se manifiesta, eso no cesa porque haya un tema administrativo. No. Así que bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno. Ana, ¿algo que quieras compartir antes que cerremos? Y mira, yo estuve muy atenta a toda la explicación que diste, todo muy claro. Hice algunas anotaciones porque siempre que escuchamos, ¿no? Hay determinadas cuestiones que calan un poquito más hondo, ¿no? Que claramente tiene que ver con nosotros y claramente tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Esto de poder vincularnos, ¿no? Porque a veces casi resulta como más fácil esto de ir al otro, ¿no? Porque es al otro al que le pasa.
o el que siente, o el que vivió tal o cual experiencia, ¿no? Pero parar y empezar a indagar más en nosotros es un trabajo maravilloso, porque bueno, ¿qué pasa? Que escucho esto y aparecen palpitaciones, ¿no? Y vos hablabas de los miedos y de los peligros que representan y qué recursos tengo frente a esto, ¿no? Yo digo, qué genial, parar y decir, ¿y qué está pasando con esta emoción, no? O sea, ¿cuál es el peligro que me representa? ¿Escuchar esto o conectarme con esto? Por eso me parece maravilloso. Sí. Te escuché muy, muy, muy atentamente y bueno, me parece genial el enfoque, ¿no? Sí, pueden encontrar muchos videos del doctor Norberto Levi, que es mi maestro, me honra que lo sea hace 40 años. Yo conozco la autoasistencia hace 40 años, así que ahora a los 20 y pico lo conocí, tengo 64, así que hice muchas otras cosas, pero claro, siempre fue la avenida central para mí, hice muchas otras formaciones, pero sí, siempre trabajé, siempre mi corazón, digamos, y la certeza de que ese camino es un camino, bueno, a mí me ayudó muchísimo. En general, cuando trabajamos como terapeutas, aplicamos lo que más nos sirvió, digamos, ¿no? No digo que todo lo otro que hice y que siempre uno tiene como un mix, pero predominantemente hago autoasistencia. Y sobre esto que vos decías del miedo, que es muy interesante, cuando nos damos cuenta que el miedo está indicando que en algún lugar, si siento miedo, hay una desproporción entre los recursos y la amenaza que siento. La autoasistencia nunca va a decir no escuches el miedo. No escuches el miedo porque si lo escuchás nunca vas a hacer nada. Salí de la zona de confort del miedo. Porque cuando los aspectos temerosos hablan y nosotros tenemos esa posibilidad de entrar ahí, no la persona, el aspecto temeroso habla, ninguno dice que está en una zona de confort. Cuando una persona no sabe nadar y vos la querés llevar al agua y ves que la estás llevando sin considerar que no sabe nadar, se empieza a resistir. Vení, que no hace nada, vení, toca el perrito, que no hace nada. Es decir, si pudiéramos acompañar el tiempo que esa persona o ese niño necesita para entrar en contacto con aquello que le estoy proponiendo, en lugar de llevarlo flameando, muchos miedos no se producirían. Si pudiera ver que el miedo está indicando que necesito desarrollar recursos, en lugar de decir no lo escuches, lo que haría es decir, a ver, ¿dónde es que hacen falta recursos? Desarrollémoslo, a ver cómo se hace. ¿Vos qué necesitarías? ¿Te gustaría entrar al agua? ¿Te gustaría acariciar ese perrito? ¿Te gustaría estar en condiciones de acariciar al perrito sin que te dé miedo? ¿Te gustaría entrar al agua sin que te dé miedo? ¿Te gustaría dar una charla ante 300 personas y que no te dé miedo? ¿Qué imaginas que necesitarías desarrollar para...? Es un proceso más complejo, pero quiero decir, cuando descubrimos que el aspecto temeroso tampoco quiere sentir miedo, pero es lo que siente para avisar que no tiene recursos y se pueden desarrollar. Con todas esas otras miradas que están bien cuando no tengo otra, no voy a desarrollar recursos. Toda emoción dolorosa es una señal de algo que es importante que observemos y que puede sanarse, puede nutrirse, puede crecer. La envidia, los celos, el resentimiento, son heridas que se pueden sanar. Pero no se sana con una curita, ni con una certeza fácil. Se sana cuando puedo desarrollar en mí lo que no recibí en mi historia, porque si lo hubiera recibido, seguro que esto no me pasa. Y todos nosotros, en general algo nos faltó en algún área y después viene el momento de desarrollarlas nosotros en nuestra propia vida, no es déficit.
no es déficit, quiere decir, no es culpa de los padres, o sea, ninguno viene con un folleto de cómo se vive, ni cómo se educa a los hijos, ni cómo se vive en el planeta Tierra. Lo vamos aprendiendo en la experiencia. Es un viaje muy apasionante y que tiene muchos ups and downs, ¿no? Todo tipo de movimiento. Se ve que yo siempre digo, venir a la Tierra es hacer turismo aventuras desde el punto de vista de la experiencia que tenemos acá. Y es muy maravilloso también. Luz, no sé si nos estás escuchando, si tenés alguna otra pregunta. Luz hace un rato preguntaba si la formación es presencial o virtual. La formación que yo doy en la Fundación Columbia es presencial. Y va a empezar la segunda semana de abril. Y en el caso que todos deseamos que se estabilice todo lo presencial, bueno, habrá también puntos de emociones y talleres. Hola, Luz. ¿Algo que quieras compartir? No estás muteada. Es que de verdad que tengo muchos problemas de conexión. Espero que me escuchen. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, no, entonces la formación es presencial y es los martes Sí. a las 10 de la mañana. Martes de 10 a 11:30. Empieza En la la segunda fundación. semana en la fundación. Sí, sí. ¿Vos estás en Argentina o no? Sí, yo estoy en Argentina. Vivo un poquito lejitos de Capital. Vivo por Canning. Pero sí. me gusta más lo presencial que lo virtual. No me conecto mucho con lo virtual. Así que si es presencial, me encanta. ¿Y empieza cuándo? El segundo martes, no tengo acá agenda, el segundo martes de abril. El programa de estudios, la inscripción, todo es a través de la Fundación Columbia. Creo que incluso a través de la página, pero ahí vas a ver el programa de todo lo que vamos a ver. ¿Y es de abril a qué fecha? Porque yo tengo planeado un viaje para Colombia en junio. Te notaba un tonito lindo colombiano, sí, sí. Por Sí. eso te pregunté si estabas acá. Sí. Mira, en general termino mis cursos el primera o segunda semana de diciembre, y eso lo arreglamos en el grupo. Porque viste que en Argentina, cuando empiezan las fiestas y qué sé yo, diciembre es un mes un poco raro, y más como el colegio y los chicos está tan complicado, bueno, terminamos en diciembre, puede ser la primera semana o la segunda, eso lo acordamos en el grupo. Y no hay vacaciones en junio. Hay vacaciones en julio, sí. Sí, cuando julio. coincide con las vacaciones, mira, en general coincide con las vacaciones de invierno del colegio. De cualquier manera, podemos ver, si te tuvieras que ir, a veces hacemos algunas grabaciones de las clases, digamos, para que no lo pierdas completamente, digamos. Depende cuánto tiempo te vayas, porque hay un requerimiento presencial, digamos, de no faltar más del, creo, no me acuerdo si es el 75% o el 80% de las clases, pero depende cuánto tiempo sea tu viaje. Eso después lo podemos arreglar. Bueno, perfecto, Graciela. Me encantó. Así que bueno, muchas gracias y espero verlas en alguna actividad, digamos. Es el segundo martes de abril, ¿cierto? Segundo martes de abril. El segundo martes de abril a las 10 de la mañana empieza en Columbia. Y creo que inscripción y todas esas cosas es a través de la página, o si no, tenés que hablar directamente con Columbia. No aconsejamos que la inscripción sea el mismo día, porque los grupos tienen un cupo mínimo, y entonces en función de los inscritos es que se abre o no, por lo menos, digamos, y además porque a veces suele haber muchas personas no necesariamente de mis cursos en general son de no más de 10, 12 personas máximo.
la formación de autoasistencia no puede hacerse demasiado. Así como un taller puede tener 100 personas, o los círculos de emociones no tienen límite, en el curso de formación sí es un grupo pequeño. Así que es preferible avisar un tiempo antes si se van a anotar, para que ya sabemos que ese grupo se configura. Y es probable que después se arme otro, digamos, pero empezamos por el de la mañana. Bien. ¿Y los talleres cuándo son? Porque es que yo sí tengo que viajar en junio y más de un mes. O sea que no sé si voy a poder hacer la Claro. formación. Mira, los talleres yo creo que van a empezar abril, mayo, junio te diría, porque en mayo se difundirían y en junio empezarían. En general yo doy un taller por mes o un taller cada 2 meses, o círculos de emociones que son 3 meses de explorar algunas emociones, por ejemplo, el miedo, el enojo, la exigencia, ¿no? Hacer un grupo que nos reunimos para explorar juntos esos temas. Y a veces resentimiento, no sé, celos y voracidad, qué sé yo, ¿no? Vamos. O sea, no necesariamente la persona tiene que haber participado de un grupo para participar del próximo, ¿no? Y los talleres son un tema, pero van a ser a partir de junio, y después una vez por mes o una vez cada 2 meses habrá un taller. Como ahora con la pandemia todo eso yo lo suspendí, digamos, solo seguí con las formaciones. Y bueno, así que sí, en el caso que decidieras hacer talleres, bueno, en la página de la formación de la fundación vas a encontrar cuándo son las fechas, o en Facebook también. Así que Gracias. bueno, Muy les amable. agradezco mucho gracias haber a vos. compartido juntas, y bueno. Muy interesante, Graciela. Muy interesante. Bueno, muchas Me gracias. encantó. Me alegra. Gracias. Bueno, Y muy claros bueno, los conceptos, muy bien explicado. Excelente. Bueno, muchas gracias. La verdad que Muy yo me muero de las ganas de hacer la formación. Voy a mirar a ver cómo hago. Porque la verdad que yo soy coach y creo que este conocimiento potenciaría mi profesión. ¿Te formaste acá en Argentina como coach? Sí, me formé en Argentina. ¿En qué escuela? En el ICP. La mayoría. Sí. La mayoría la mitad de mis alumnos son coach y la otra mitad son terapeutas o gestaltistas, pero en general sí. Sí. En las escuelas, hace muchos años, algunos directores de escuelas importantes de coaching tomaron clases con Norberto, y entonces se fue expandiendo en el mundo del coaching, digamos, el trabajo de las emociones sobre todo, ¿no? Así que... ¿El de dónde es? Norberto, ¿de dónde es? Norberto de acá, Levi, es de Argentina, es argentino, es argentino. Él, mira, como te decía, les decía al principio, la autoasistencia es una forma de psicoterapia en su origen, ese es su desarrollo, digamos. Después, y está dentro, él es uno de los fundadores de la Gestalt, de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, y con el tiempo, cuando se van desarrollando estas carreras terciarias, diría yo, ¿no? Que de acompañamiento, que empezó siendo solo en empresas y después termina siendo acompañamiento, liderazgo y acompañamiento, lo que llaman coach de vida, sobre todo el trabajo de las emociones fue muy utilizado en coaching, y en algunos casos también el desarrollo interior. Así que bueno, después, y no solamente por el coaching, les diría, el gran desarrollo de los procesos de autotransformación, grupos de desarrollo, círculos de mujeres, círculos de profesionales, fue integrando los diálogos interiores y las emociones, sobre todo las emociones aflictivas.
y la verdad que bueno, es un trabajo muy interesante, ya sea que vayan a aplicarlo en lo grupal o en lo individual. Este curso en particular es totalmente vivencial, es decir, cualquier tema que veamos primero nos atraviesa. Hacemos la vivencia del miedo, hacemos la vivencia de pareja interior, de celos, de resentimiento, de desacuerdo interior, y después de compartirlo vemos la parte teórica, y a medida, yo les diría, sobre la segunda mitad del primer año ya empezamos a hacer pequeñas prácticas entre los alumnos de cómo es el acompañamiento individual en autoasistencia. Por eso es que hay un requerimiento de tener una certificación previa, porque si nunca tuve contacto con un otro que me viene a consultar en un estado de cierto dolor o insatisfacción, hay mucho por aprender antes de hacer una práctica con otra persona. Y eso es lo que yo ya doy por cierto que ya está, digamos, ¿no? Que la certificación previa ya dio esa capacidad de empatía, de no dar consejos, de no decir lo que tiene. Cosas que parecen obvias, pero que es lo más difícil de enseñar. Lo más difícil de enseñar o de desarrollar son las aptitudes. Entonces, cuando eso ya está, bueno, las prácticas ya son prácticas de autoasistencia, no tenemos que volver para no tomar partido en un diálogo interno, por ejemplo. Porque eso se dice fácil, parece como una obviedad, pero de verdad estar en un lugar de acompañamiento igualmente respetuoso, cualquiera sea la voz interior que aparezca, es también una capacidad que vamos desarrollando cuando tenemos esta vocación, digamos. Así que a partir de la segunda mitad, del primer año empezamos a hacer prácticas. Y en segundo año no solamente vemos las emociones que restan, sino que además las prácticas se profundizan. Esa es, les diría, la dinámica del curso. También les quiero decir que hay evaluaciones. Hay una evaluación al final del primer año, que yo en general no la hago en diciembre, sino en marzo. La evaluación es una conversación conmigo. Estuvimos todo el año trabajando, todo el año haciendo vivencias, no hay nada que no hayamos visto. Pero como las prácticas se van a intensificar, es muy importante tener algunos conceptos consolidados para que la práctica con el compañero, con la persona que se presta a hacer la práctica sea mucho más rica, que no solamente tengamos la parte técnica, sino que también todo lo que vimos de las emociones, de los diálogos interiores, ya están incorporados. Ya están incorporados porque son vivenciales, quiero decir. Lo que digo es que una cosa es que yo haga algo para mí, y otra cosa es que yo me esté formando para acompañar a otros. Si acompaño a otros, es necesario que estudie. Quiere decir que estudie es que lleve puesto el conocimiento. Lo esencial lo tengo que llevar puesto, con mis palabras, y para eso es la evaluación, para facilitar que cuando entran al segundo año ya tienen puesto el primero. Graciela, y entonces sí. ¿Son 3 años y cada año hay una certificación en algo o la certificación es al final? ¿Y qué certificación es? Después del segundo año es una certificación en la formación. Tengo que dejar ya, perdónenme, tengo que dejar ya, me están tocando el timbre, tengo que atender, discúlpenme. Bueno, gracias. Cualquier cosa suerte. Completamos a través de mándenme un mail. Les pido 1000 disculpas, pero tengo un paciente en la puerta. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.